Voy a otro tema, antes de ir al tema de salud, un tema preocupante que ha preocupado a algunos sectores referentes de organizaciones sociales que están vinculados con los campesinos, con la producción familiar, y en este caso la saludo, ella es integrante de BP, de Bienaventurados los Pobres. Claudia Martínez, ¿cómo estás? Carlos Ganancias te saluda por acá, buenos días. A ver, recuperamos. Le doy un poquito el contexto de lo que vamos a hablar. Tiene que ver con la presentación en la legislatura provincial, por parte de un diputado, de un marco regulatorio para las semillas nativas y criollas, que ha sido observado con preocupación por parte de los integrantes de estas comunidades que referencian, representan y le dan voz a sectores de campesinos de la agricultura familiar. A ver, Claudia, ¿estás en línea? Sí, buen día. Buen día, Claudia. Muchas gracias por este ratito y por la deferencia de... Bueno, queríamos escuchar de tu parte, de parte de las organizaciones, este marco regulatorio que lo has puesto en alerta a ustedes, ¿puede ser? Sí, o sea, realmente nos tomó muy por sorpresa, nos tomó muy por sorpresa porque ni las organizaciones campesinas, indígenas, ni técnicos, ni por ahí los técnicos o los equipos técnicos que venimos acompañando a estas organizaciones, fuimos consultados o teníamos noticias que, digamos, que se estaba trabajando sobre un proyecto de ley, digamos, de una cuestión tan sensible, digamos, para, como vos decís, para la agricultura familiar, digamos, para las comunidades que desde hace cientos de años, digamos, centralmente vienen teniendo a la semilla, digamos, como, digamos, uno de los elementos centrales de sus sistemas productivos y de sus sistemas de vida también, ¿no? Claro, claro que sí, y también incluso de la soberanía alimentaria. Y en estos recaudos, en estas cuestiones que ustedes advierten, por un lado, la falta de consulta, por otro lado, quizás esa falta de consulta derivó en no saber que existen ferias de semillas en el interior de la provincia, por ejemplo. Seguro, mira, y vos tocaste un punto también muy neurálgico, digamos, en nuestro planteo, que planteás precisamente, digamos, que la semilla es base en manos campesinas y en manos de las comunidades indígenas también es base de la soberanía alimentaria. En realidad es base de la soberanía alimentaria de los pueblos. Y una de las características, uno de los principios fundamentales de la soberanía alimentaria es precisamente el derecho que tienen los pueblos, digamos, las comunidades o los países incluso, de poder definir, digamos, sus propias políticas agrícolas, digamos, ¿no? Entonces, la ley en sí tiene una serie de contradicciones, digamos, en ese sentido, digamos. Por un lado, en varios de sus artículos, digamos, plantea que las decisiones o la intención de este marco regulatorio es, digamos, de alguna manera garantizar la soberanía alimentaria, pero al mismo tiempo se contradice porque, digamos, no reconoce, digamos, un principio fundamental de la soberanía alimentaria, que es este derecho de los pueblos y de las comunidades a definir sus propias políticas, al no ser consultado, digamos, ¿no? Eso, Claro. digamos, es una de las cuestiones fundamentales, digamos, que nosotros estamos planteando en el marco de esta ley. Y la otra cuestión, también como vos también lo planteabas, digamos, la ley abre, digamos, por ahí, digamos, con buenas intenciones, porque el proyecto original que planteó, digamos, la diputada Verónica Mercado, tenía un fundamento, digamos, un fundamento que, digamos, de alguna manera interesante. En muchos de los contenidos compartíamos, digamos, son contenidos compartidos. Había un reconocimiento muy explícito, digamos, de esta capacidad, del derecho que tienen los pueblos y además del desarrollo que hacen los pueblos, digamos, de las semillas, pero que ese fundamento se pierde en la construcción de la ley, digamos, en el marco de cuando ya se va al articulado y cuando se pierde todo ese reconocimiento, digamos, hacia las comunidades campesinas. Y de hecho, como vos decías, además, en el caso nuestro, por ejemplo, de BP, empezamos en el año 99 con una investigación, digamos, de la recuperación de saberes y de las semillas, de las variedades de poroto, por ejemplo, ¿no?, de maíz. Y en el caso, bueno, hace más de 20 años que se trabajan ferias de semillas en el Bolsón de Fiambalá. Las comunidades diaguitas, digamos, del oeste, de Santa María, han realizado ferias de semillas también. Y bueno, y venimos acompañando también la Feria Nacional de Semillas que se hizo aquí en el año 2012.
3 ferias provinciales que se hicieron también. Entonces hay como, digamos, un marco de desconocimiento y falta de reconocimiento, digamos, a toda esa tarea que desde hace más de casi 30 años venimos realizando. Ahora esto ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, pero con los senadores están dialogando para ver si pueden introducir las modificaciones necesarias para volver a recuperar ese espíritu de la ley. Sí, nosotros estuvimos, intentamos hacer un diálogo con la Cámara de Diputados, no fuimos, o sea, no dejamos nuestras inquietudes y no fuimos convocados, pero sí logramos que la comisión que tiene, la Comisión de Comercio, Industria, Desarrollo Rural y economías regionales, que es la que tiene en este momento el tratamiento de este proyecto de ley que, como vos advertís, tiene media sanción, nos convocara, nos permitiera, digamos, expresar todo esto que estamos de alguna manera contándote, digamos, ¿no? Y expresamos nuestras preocupaciones, expresamos también, por ejemplo, que la ley, si bien reconoce, digamos, si la ley plantea la prohibición de las transformaciones genéticas, digamos, de las semillas, abre la oportunidad a las excepciones, digamos, ¿no? Abre la oportunidad a las excepciones, planteando una cuestión de fin público, de interés público, digamos, pero bueno, ahí se abre toda una cuestión de discusión y de riesgos para las comunidades acerca de quién define esto, ¿no? Quién define el interés público, quién vigila, digamos, estas transformaciones genéticas, y además se abre toda una cuestión de discusión entre la regulación de una ley, que como en este caso podría llegar a ser de protección de las semillas nativas y criollas, y la cuestión de los patentamientos y de los derechos de los obtentores, digamos, ¿no? Que un obtentor es aquella persona que hace un mejoramiento a las semillas. Y aquí hay una cosa muy concreta que nosotros venimos planteando históricamente, incluso en el año 2014, cuando quiso modificarse la Ley Nacional de Semillas, muchas organizaciones y movimientos hicieron muchísimas acciones y muchísimas campañas, y siempre ha sido el motivo por el cual no logramos nunca un acuerdo, que es decir, las comunidades originarias, las familias campesinas, vienen adaptando las semillas nativas y criollas desde hace cientos de años, digamos, ¿no? Y de pronto viene una empresa transnacional, una empresa semillera, digamos, digamos del marco del agronegocio, que dice yo necesito por este interés modificar esta semilla. Y no la hace sobre la creación, las semillas no se crean, digamos, sino la hace sobre este trabajo histórico y esta defensa histórica que las organizaciones vienen realizando desde cientos de años. Y entonces hay ahí un proceso de apropiación, digamos, de todo este trabajo y que no es reconocido, digamos, en un proceso de patentamiento. Por eso es que genera una alerta muy grande para nosotros. Y también, si me dejas también aportar una cosita más, sí. También nosotros vemos el riesgo de que se crea un instituto provincial, se crea un sistema de registro de ferias de semillas, digamos, que, digamos, de alguna manera plantea todo un proceso de regulación que nada tiene que ver con lo comunitario, digamos, con las formas comunitarias a través de las cuales las organizaciones, las comunidades vienen mejorando, vienen defendiendo, vienen cuidando, resguardando, conservando las semillas nativas y criollas. O sea, le ponemos, encorsetamos, como quien dice, le generamos un marco regulatorio a prácticas que tradicionalmente son comunitarias en un marco de un sistema, por definirlo de alguna manera, de un sistema capitalista, el sistema capitalista que es el sistema hegemónico, con todas esas formas de regulación que son propias de las empresas y no propias de las comunidades. Bueno, clarísimo, queríamos escuchar porque es un tema realmente muy complejo, donde hay que escuchar muy bien cada una de las necesidades que se ponen en juego, donde está en juego por allí todo esto que vos has mencionado, que tiene que ver en definitiva con la soberanía alimentaria, pero también con cuestiones culturales que involucran a todo esto y que queríamos escuchar y conocer un poquito la preocupación desde ustedes, desde estas agrupaciones que representan y un poco llevan la voz del campesinado. Te agradezco muchísimo, Claudia, la deferencia de estos minutos. Muchas gracias a ustedes por su preocupación y por comunicarnos. Muchas gracias.